Hoy les quiero mostrar la Kingroon KLP1. Esta es una nueva versión de la KLP1. Yo ya había revisado una que tenía todos los paneles de acrílico. Como ustedes saben, allá en Kingroon tienen iteraciones diferentes de los modelos, diferentes versiones, conforme va pasando el tiempo, con algunas mejoras. Así que podríamos decir que con Kingroon, a veces la primera versión hay que dejarla pasar y esperarnos a las mejoras de la segunda versión de la misma impresora. Entonces, hoy les tengo esta segunda versión de la KLP1 que tiene algunas diferencias. Primero, la carcasa ahora en su mayoría es metálica, solamente la tapa superior y la puerta son de acrílico. Estas no vienen puestas, viene todo protegido para que nosotros lo pongamos. Y de la misma forma que la primera versión, viene con todos los accesorios, todo lo que necesitamos para empezar a utilizarla. Recuerden que esta es una impresora Core XY, así que el eje Z sube y baja. Hay un solo motor que lo controla y empezar a utilizarla es bastante sencillo. Los ejes vienen fijados con tornillos, de la misma forma que venía la otra KLP1, aunque, pues bueno, como toda es metálica, es un poco extraño quitar tornillos. Es como si estuvieran improvisados, pero no. Es un poco raro, pero no afecta en absolutamente nada. Esos tornillos están para que durante el transporte no se mueva nada y nuestra impresora no se daña. Así que por esa parte está muy bien. Lo que sí me doy cuenta es que ahora sí viene muy bien lubricada. La versión anterior le faltaba un poquito de lubricación a todos los ejes. Y también otra cosa que vi que cambió fue el extrusor. El extrusor ahora tiene otra forma. Sigue teniendo un sensor para nivelar la cama. No es un sensor BL que toca la cama y entonces nos ayuda a calibrarla, sino que este es un sensor de efecto Hall, que a mí en lo personal me han funcionado muy bien, pero hay muchas personas que no les gusta. Ahora, algo que no me convence tanto es que el filamento, al entrar al cabezal, el prisionero del tubo de PTFE está ahí adentro atrapado, así que hay que quitar la carcasa, hay que quitar 4 tornillos para poder desconectar el tubo. Ahora, no es necesario hacer esto siempre que cambiemos el filamento, pero si se nos llega a atorar o no entra en su lugar, hay que quitarlo. Entonces, muy seguramente hay una impresión que podamos hacer para ayudarnos a quitar el tubo de PTFE sin necesidad de desatornillar toda la carcasa. Y además, lo mismo que tenía la otra KLP1, en la parte de atrás hay que sostener el mismo tubo para poder meter el filamento. Así que le imprimí una pieza súper sencilla para mejorar eso. Y entonces ahora sí, solamente empujar el filamento y no tener que estar sosteniendo los tubos para que lleguen a la punta de la impresora. Esa es una mejora que nosotros podemos hacer y que solamente vuelve todo un poco engorroso, pero me puse a imprimir con ella y estoy sorprendido de lo bien que imprimió. La cama es una cama Pay de 2 lados y en algunas piezas utilizo pegamento Pritt, pegamento en barra, y en otras solamente utilizo la cama Pay. A mí me encantan estas camas porque funcionan muy bien con el calor. El PLA, el PETG, todo se pega súper bien y no hay ningún problema. Ahora, algo que también le podemos mejorar es que cuando metemos la hoja de Pay a la impresora, esta no tiene límites. Tenemos que fijarnos muy bien en dónde la ponemos. Hay que centrarla manualmente, por así decirlo, pero podemos tal vez imprimir algunos topes en la parte de atrás para saber hasta dónde llega y simplemente bajar. Detalles pequeñitos. El volumen de impresión es de 230 por 230 por 210 milímetros, así que es un poco más pequeña que otras impresoras, pero lo importante pues es que tiene la carcasa para ayudarnos a imprimir materiales de mayores temperaturas, porque bueno, se supone que podemos imprimir con ella con filamento de fibra de carbono y hasta policarbonato. Muy seguramente voy a estar pidiendo algunos filamentos para tratar de imprimirlos aquí, pero ahorita todas las pruebas las hice con PLA. Ahora, el sistema Clipper sigue teniendo la misma pantalla touch, que también voy a ser honestos con ustedes, no soy tan fan porque pues mis dedos son gordos y necesitamos el lápiz para poder controlarla. Le podemos conectar una pantalla externa y he estado pensando en adaptarle una pantalla un poco más grande, de un poco mejor calidad, para controlarla y así no tener problema. Aunque la pantalla casi no se utiliza porque yo siempre la utilizo desde la computadora. Obviamente se conecta vía web porque, como les dije, tiene Clipper y eso nos da todo un mar de posibilidades para configurarla. Esta es una impresora altamente configurable, pero que pienso que no es una impresora para un principiante. Esto es para un usuario intermedio o avanzado que quiere una impresora que no tenga piezas propietarias, es decir, la gran mayoría de las piezas las podemos conseguir en muchos lugares del internet, bandas, valeros, rieles, sensores, ventiladores, etcétera. Así que por ese lado
catálogo está muy bien. Ahora, por el precio, no sé si estoy tan convencido. Ojo, yo lo que trato de hacer con estos videos es mostrarles las impresoras, y sí puedo decirles que hay unas que me gustaron, hay otras que recomiendo, pero siempre ustedes deben de investigar más para saber cuál es la indicada para ustedes. Obviamente tomando en cuenta el presupuesto. Si tienen un presupuesto bajo, la KLP1 es para ustedes. Existen otras impresoras de KingRoom que les pueden funcionar, pero si tienen un poquito de más presupuesto, tal vez buscaría otra opción, pero creo que no está nada mal. Ya la tengo aquí, estuve haciendo algunas impresiones con ella y solamente me falta un poco de ajuste, pero todas las impresiones que hice con ella salieron a la primera. Todavía me falta ajustarla porque tengo algunos hilos, pero tiene bastantes detalles, ustedes ya lo vieron. Hice una tuerca y me encantó cómo los soportes los pude quitar muy fácil. Las tolerancias que tiene están muy bien. No tiene bandeo, no tiene Z-banding, eso significa que no hay líneas conforme va aumentando la altura de las capas. Y como pueden ver, yo ya la adopté, la tengo aquí abajo, justo donde tengo espacio, y arriba tengo las otras impresoras, así que va a formar parte del arsenal de impresoras de Nada Que Hacer. Ahí se las voy a dejar abajo en la descripción. También chequen el filamento. La verdad es que el filamento de KingRoom es bueno, bonito y barato. Ya si quieren algo bueno, nice, o sea, que va a imprimir bien sin ningún problema y todo, ya saben que la Plasticueva, si están en México, es la opción. Y bueno, cuéntenme ustedes qué piensan sobre la KingRoom KLP1. Si ustedes la piden, se las van a enviar desde México, así que no se preocupen por el tiempo de entrega, que va a ser máximo de una semana, y por impuestos no les van a cobrar porque las están mandando ya desde México, así que ese es un punto a favor de KingRoom. Cuéntenme qué piensan, ¿comprarían esta? ¿Comprarían otra? Y pues bueno, recuerden que esto es Nada Que Hacer, revisando impresoras, y nos vemos.